tema de la predicación lleva por título Sabiduría para juzgar. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 16 al 28. El caso de las dos rameras rectamente juzgado. No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que ha muerto. No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive, volvió a decir la otra. Así discutían delante del rey. El rey entonces dijo, esta afirma, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que está muerto. La otra dice, no, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y añadió el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada, y enseguida el rey dijo, partid en dos al niño vivo y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y le dijo, ah, señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis. Ni a mí ni a ti, partidlo, dijo la otra. A menudo muchas personas suelen repetir la frase, no me juzgues. Dios dice en su palabra que no debemos juzgar, pero ¿será realmente cierto esto? Cuando la Escritura dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma vara con que mides serás medido. Hace referencia de no juzgar a un asunto frente al desconocimiento que tenemos de este, porque podemos estar pecando y caer en condenar, lo cual no se nos es permitido. Pero por lo general las personas que citan esta palabra omiten el siguiente párrafo que nos aclara el contexto cuando dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es decir, que si una persona no vive en la práctica de la justicia no podrá juzgar, ni discernir un asunto correctamente a la luz de la palabra. Muchos usan el versículo anterior para no ser estorbados en el pecado que practican, y lo usan a manera de manipular y hacer sentir al otro que no es un buen cristiano, y que de dónde está su misericordia, pero de ahí muchas personas tienen torcida la ley. Cuando alguien no tiene la autoridad moral y ni espiritual para corregir, es ahí donde claramente es evidente que no tiene la capacidad de emitir un juicio con cordura frente a dicha situación. Pues recordemos que fuimos llamados a ser atalayas en medio del pueblo y que debemos dejar que la palabra de Dios primeramente nos exhorte y nos corrija a nosotros nuestro propio pecado. Segundo punto. En el caso de estas dos mujeres, Dios nos enseña que siempre debemos procurar escuchar las dos versiones del asunto y pedir discernimiento al Espíritu Santo, pues Dios es el único que conoce la verdad de las cosas y las intenciones del corazón. Salomón no sabía quién de las dos madres decía la verdad, por ello Dios guió a Salomón a decirle a un soldado que le trajera la espada y que partiera al niño que estaba vivo por la mitad. Y esta acción del soldado, en el sacar la espada y ejecutar la acción, reveló el corazón de las dos mujeres. Punto número 3. A través de este hecho, Dios nos muestra lo que dice 1 Corintios 13, al describir qué es el amor, y el amor no busca lo suyo, es decir, no es egoísta. La madre verdadera estaba dispuesta a no tener a su hijo con tal de que viviera. ¿Qué enseña Dios del amor, que es sacrificial? A diferencia de la otra madre llena de amargura, envidia y egoísmo, prefería que el niño muriera, a que ninguna de las dos lo tuviera. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada de aquel soldado fue una tipología de lo que Dios hace a través de su palabra con nosotros. Revelar las intenciones del corazón, tal como esta espada reveló la intención del corazón de cada madre. 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Este pasaje complementario nos enseña que el espiritual, es decir, el que es hacedor de la palabra y vive para agradar al Señor, juzga de acuerdo a las Escrituras y se somete a ella. En cambio, el que saca la Biblia de contexto tratará de acomodar lo espiritual a lo carnal, es decir, a su malsana convivencia. Hay personas que quieren acomodar lo espiritual a lo carnal. Un ejemplo de ello, torcer la palabra para acomodarla en justificar su propio pecado, es decir, las obras de la carne y las pasiones desordenadas en las que éstos viven. Por eso dice la Escritura que en estos últimos tiempos se amontonarán falsos maestros conforme a su propia concupiscencia, la cual son atraídos y seducidos y apartarán el oído de la verdad. Esto significa que al torcer la Biblia querrán mal usarla bajo su propia interpretación personal, salida del contexto real de la palabra para justificar su propio pecado. Por ello podemos ver cómo se levantan cada vez más predicaciones apoyando todo lo que Dios en su palabra desaprueba y entre ellos las falsas ideologías. Y para cerrar, tengo para decir este versículo bíblico. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 7. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Así que, mis amados, siempre tengamos por entendido de que cuando vayamos a dar un consejo o vayamos a emitir un juicio, que sea de acuerdo a la Escritura, que usemos la palabra de Dios con sabiduría, que le demos el uso legítimo y debido como debe de ser. Oremos al Señor. Señor Jesús, te doy gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Oramos, Señor, para que primeramente cada mañana al despertar o en la tarde, cuando esté leyendo tu palabra, ella me confronte mi pecado, me corrija y me ayude a ser una mujer o un hombre conforme a tu corazón. Ayúdame, Señor, a ser atalaya en medio de un mundo caído y en medio de tu propio pueblo. Y ayúdame siempre a tener un juicio cabal. Espíritu Santo de Dios, te pido que seas tú llenándome de sabiduría y de entendimiento para estos últimos tiempos. Guárdame de torcer la palabra y ayúdame a permanecer y a ser un retenedor fiel de la palabra tal como se me ha sido enseñada. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor, perdóname si en algún momento he emitido juicios sobre cosas o asuntos que he desconocido. Te pido perdón, Señor, si he juzgado de manera incorrecta y he condenado a alguien sin ver primero mi viga de mi propio ojo y estar mirando primero la paja del ojo ajeno. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén.